Lucas 24. Cuando vivíamos nosotros en la Cruz de Lota, la primera ciudad donde pastoreamos, donde pionamos, hace unos 23, 24, bueno, hace 25 años, 26 años nosotros salimos por primera vez al ministerio, hace 26 años. Y hace unos 22 años, ¿verdad?, que todavía estábamos allá. Yo agarré un trabajo en un rancho ahí cerca del municipio, porque la Cruz de Lota es un municipio, es un pueblo pequeño, es una ciudad pequeña, pero es un municipio, es la cabecera municipal de Lota. Y yo agarré un trabajo en un rancho, el rancho Saladito, ¿verdad? De lo que yo hago, de lo que he hecho durante muchos años, toda mi vida, queso, molduras y algunos otros trabajos por ahí, tabla roca. Y ese rancho estaba como unos 20 kilómetros, ¿verdad?, de ahí del pueblo, porque así le llaman ahí el pueblo, pero es una pequeña ciudad. Y yo agarré ese trabajo, yo no tenía carro todavía, andábamos a pie. Un hermano de la iglesia era mi ayudante, me ayudaba, y a veces, ¿verdad?, pues agarramos raites, a veces caminábamos tramos, y a veces los raites no llegaban hasta el rancho y nos dejaban a medio camino, o nos dejaban como a 3 kilómetros de ahí del rancho, y ahí caminábamos, ¿verdad? Entonces, en una ocasión, ¿verdad?, el raite nos dejó a medio camino, ya de regreso, ya en la tarde, y pues nos agarramos caminando, el hermano que me ayudaba y yo, y ahí venimos, plática y plática, caminando, y de repente que nos sale al encuentro un toro, ¿verdad? Un toro nos salió en el camino, un toro grande, y pues la verdad nos dio miedo, ¿verdad? El hermano que me ayudaba era muy miedoso, y empezó a temblar, y yo a veces me reía de él, pero también, la verdad, yo también sentía miedo, ¿verdad? Y no hallábamos cómo sacarle la vuelta porque el toro estaba en el camino allí, se nos quedaba viendo, ¿verdad? Un torote con los cuernos, y se nos quedaba viendo. Y bueno, el asunto es que había un cerco, ¿verdad?, de alambre, de púas, y da de cuenta que era como el corral, o sea, sin querer como que nos metimos al corral del dueño de esas vacas y de ese toro, ¿verdad? Había otras vacas por allá lejos, pero el toro estaba ahí, y estaba ahí el cerco, ¿verdad?, del alambre de púas, y pues ahí estábamos. ¿Sabe qué dije yo? Hermano Alfredo, ¿sabe qué? Vamos a tener que correr y brincar el cerco, porque si no, este toro nos va a echar encima. Así es que corrimos, ¿verdad?, y brincamos el cerco, y bueno, nos libramos del famoso toro. El toro simplemente no se movió, el toro, de hecho ni se movió, pero sí se nos quedaba viendo, ¿verdad? Era más el miedo que teníamos. Pero bueno, lo que le quiero decir es que el toro se nos puso en el camino, ¿verdad? Se nos atravesó en el camino. Y yo le digo esto como una ilustración, porque yo quiero predicar este mensaje, al cual he titulado Cuando Dios te encuentra en el camino. Cuando Dios te encuentra en el camino. Vamos a leer el texto, Lucas 24, versículos del 13 al 16 esta noche. Bueno, ponga atención, escuche, si usted tiene su Biblia ahí, y lea conmigo, por favor. Dice de esta manera: y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían ocurrido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando, Dios, por tu palabra. Úngela, Dios, unge mis labios, mi corazón, Señor, trae una claridad a nuestras vidas acerca, Dios, de esto, Señor. Ayúdanos, Dios, que podamos mirar que tú estás con nosotros, aún en los caminos más difíciles. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios te encuentra en el camino. Quiero hablar en primer lugar de un tiempo de tristeza y desánimo. En nuestro texto se le titula En el camino de Emaús. Bueno, vamos a leer ahora Lucas 24 del 17 al 24,
para que entremos en este primer punto. Dice de esta manera: y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que eso ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. No se dice nuestro texto que eran dos de los discípulos, simplemente eran dos de ellos, ¿verdad? Dice que ellos estaban desanimados, con una tristeza muy profunda. Y fue un discípulo, dice, llamado Cleofas, el que le pregunta, o el que le dice, ¿verdad? El que empieza a entablar una plática con el Señor y le empieza a hablar de todas sus tristezas y todos sus dolores. Porque cuando nos embarga la tristeza, muchas veces ni siquiera nos podemos concentrar en nuestros objetivos. A veces esa tristeza nos hunde más y más en el fango de la desesperación. Llegamos a pensar que todo está perdido y que todo se ha ido por la borda. Aquí están estos dos discípulos, desanimados, desalentados, tristes. Están ellos, ¿verdad?, en una situación muy crítica. Jesús se acercó con ellos. Ellos no saben que es el Señor. Ellos piensan que es otra persona. Y entonces ya le empiezan a contar todo, le empiezan a decir: bueno, eres tú el único que no conoce lo que ha sucedido en Jerusalén, que tú no conoces acerca de Jesús Nazareno, que fue un varón, fue grande, profeta, pero que fue crucificado, que fue sepultado, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a contar todo esto en esta noche. Ahora, Jesús ya había resucitado. Ellos, ¿verdad?, habían escuchado esa noticia, pero ellos no lo creían. Algunos de ellos no lo habían visto resucitado, como el caso de estos dos de los discípulos. Quiero decirle, iglesia, en mi vida como cristiano, yo muchas veces le he preguntado a Dios, porque muchas veces le preguntamos a Dios: Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué permites eso? ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿Cuántos de ustedes a veces le han preguntado a Dios así, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? Yo no sé por qué me está pasando esto. Y una serie de preguntas, una serie de cosas, ¿verdad?, ahí de dudas. El apóstol Pablo fue un hombre, ¿verdad?, que sufrió tremendas cosas, tristezas, desánimos. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículos 5 y 6, nos dice lo siguiente. Dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pablo está hablando, ¿verdad?, que ellos fueron atribulados, conflictos, temores, situaciones difíciles, situaciones negativas, situaciones muy duras esta noche. Es como si una confusión hubiera caído sobre la vida misma del apóstol Pablo en esta noche. Ahora, muchas veces el cristiano cae en la confusión. Muchas veces el cristiano es atrapado en un camino de confusión. Aquí están estos dos discípulos. Ellos están, amén, van caminando rumbo a Emaús. Pero ellos van tristes, ellos van derrotados, ellos van desanimados. No lo pueden creer. Aquel hombre, ¿verdad?, que les dijo que los iba a librar, ha muerto. Amén. Su cuerpo no fue encontrado en la tumba y ellos pensaban que habían robado su cuerpo.
Ellos pensaban, ¿verdad?, que su cuerpo se lo habían robado. No creían que él había resucitado. Triste confusión en esta noche. Ahora es muy importante, hermanos, iglesia, que usted considere esto, porque si usted está pasando este tiempo difícil en su vida, quiero decirle que hay un Dios que puede ayudarle. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Tenemos la oración del salmista, que es muy clave. El Salmo 25, versículos 4 y 5 nos dice lo siguiente. Dice el Salmo 25, 4 y 5: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Salmo 32 también, Salmo 32, 8, dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. El camino a veces es difícil, pero escúcheme bien, aquí donde Dios puede hacer la diferencia. Por eso quiero hablar en segundo lugar, cuando Dios te encuentra en el camino. En nuestro texto, Lucas 24, vamos a volver ahí. El versículo 13 al 16. Y aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras andaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Escúchenme bien, aquí está, en el momento donde el Señor llega ahí. Ahora dice la Biblia que era un camino que lo llevaba a Emaús. Y Emaús representa nuestro caminar confuso muchas veces y lleno de tristeza y desánimo. Es el camino más difícil, pero es el camino donde Dios nos encuentra y nos quiere llevar a ese Emaús. Le digo esto porque Emaús viene de una palabra en hebreo. Vamos a poner a Franco que él predique. Viene una palabra en hebreo, amad, que significa primavera templada. Se dice que era un lugar donde había aguas termales. Era como un lugar de descanso, de relajamiento. Pero el problema era el camino para llegar allá. Gloria a Dios. Había 60 estadios de distancia entre Jerusalén y Emaús. 60 estadios. Cada estadio equivalía a 185 metros, cerca de 200 metros. Entonces había cerca de 11 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Emaús, primavera templada, el lugar de las aguas termales. Ellos tuvieron que caminar 11 kilómetros de una ciudad a otra. Pero en ese caminar, Jesús se acercó a ellos. Ellos no saben. Sus ojos están velados. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Mientras ellos hablaban, Jesús mismo se acerca y caminaba con ellos. Pero ellos no se dieron cuenta esta noche. Escúcheme bien, muchas veces Dios se encuentra con nosotros en el camino y nosotros ni cuenta nos damos. Dios se ha encontrado con usted y usted ni cuenta se ha dado. Eso es una realidad esta noche. Pero el Señor ahí ha estado, hermano, hermana. El Señor ha estado ahí en los momentos más difíciles de su vida. Gloria a Dios. Porque Él es un Dios que te encuentra en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Él es un Dios que se encuentra con las personas, con los cristianos, con sus hijos. Aleluya. En una ocasión, Abraham y Sara, su esposa, estaban en su choza, desanimados, tristes. Pero Dios fue hasta allá, dice la Biblia, y les reveló sus planes. Y les dio una promesa y les dijo: de aquí a un año, Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Vamos a leer ahí Génesis 18, del 1 al 11, para que vea que le estoy predicando la Biblia. Palabra de Dios. Génesis 18, del 1 al 11. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no
pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Dios se encuentra con Abraham en un momento muy crítico. Hacía muchos años que Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Sin embargo, habían pasado los años. Abraham ya era casi de 100 años. Y su esposa tenía 90 años. Imagínense. No sé cuántos años pasaron desde la promesa que Dios le dio. Como 40 o 50 años, yo creo. Y era hora que esa promesa no se cumplía. Así que imagínense cómo están ellos, cómo está Abraham. Y Dios desciende. Eran 3 varones, dice la Biblia. Y estos 3 varones representan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Visitaron a Abraham. Fue al encuentro de Abraham. Y allí Dios le dijo a Abraham, de aquí al tiempo señalado, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y así sucedió. Nació Isaac, siendo Sara de 90 años y Abraham de casi 100 años, embarazada. Ella quedó embarazada. Imagínense, ¿dónde ha visto usted a una anciana de 80 años que se embaraza? Eso es imposible, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos saben? Dios se encontró con Abraham. Eso es lo que quiero que capte esta noche. Que Dios se encuentra con nosotros. En otra ocasión el ángel de Jehová se presentó con Jacob. Jacob estaba abrumado por su conducta y su manera de ser. Él había sido un hombre, ¿verdad?, que había hecho muchas cosas malas. Pero aquella noche él luchó con el ángel de Jehová y fue transformado porque tuvo un encuentro. Ahí en Génesis 32, versículos 24 al 28, vean conmigo. En el 32, 24 al 28, y se levantó aquella noche y tomó, el 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Dios transformó a Jacob, porque él se encontró con Jacob. No fue Jacob, sino fue Dios. El ángel dice, vino hasta donde estaba Jacob y ocurrió un cambio en la vida de Jacob. Gloria a Dios. En otra ocasión, en el tiempo de los jueces, Gedeón, un joven pobre y humilde, estaba muy angustiado y desanimado, ya que la nación, ¿verdad?, estaba en una pobreza extrema. Los madianitas llegaban y les robaban todo, les robaban el ganado, les robaban la siembra, destruían sus campos, se llevaban todo, arrasaban con Israel. Pero en ese contexto Dios se encuentra con Gedeón. Dios se presenta con Gedeón y vea conmigo lo que le dice en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Jueces 6, 11 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Dice, el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto?
¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre de Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Una vez más Dios se encuentra con alguien más llamado Gedeón y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente, con tu mano, con tu fuerza, con esa fuerza que tienes, vas a salvar a Israel. Yo estaré contigo. Pero Dios se encontró con él. Por eso quiero decirle esto, iglesia. Es cuando Dios te encuentra en el camino que las cosas empiezan a cambiar. Dios te va a encontrar. Dios se encontró con estos dos discípulos. Jesús se encontró con ellos. Ellos están, ¿verdad?, completamente desanimados. Como muchas veces estamos así nosotros. Como muchas veces gente en las iglesias vienen a la iglesia, pero con un desánimo tremendo. Quizás ellos dicen, es la última vez que voy a la iglesia. Y hay gente que sí, ha habido una última vez que vienen y ya no lo volvemos a ver. Pero es que ellos no se dan cuenta que Dios está ahí. Pero tenemos nosotros, iglesia, que estar sensitivos a ello. Tenemos nosotros que estar sensitivos a ello. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando Dios se encuentra con nosotros en el camino, cosas tremendas pueden suceder. Por eso quiero hablar en tercer lugar, un Dios que se va a mostrar. En nuestro texto, vamos a volver, Lucas 24. Vamos a leer la continuación de este relato, versículos 25 al 32. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos, dice, los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aleluya. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Quiero que hagamos algunas cosas aquí. Primero, Jesús los exhorta. Primero, Jesús les pone una regañada a este par de discípulos que han perdido la esperanza, que no creyeron a las palabras de sus hermanas, que habían ido al sepulcro y un ángel les había dicho que Cristo había resucitado. Ellos no creyeron. Ellos todavía pensaban, no, alguien se lo robó, alguien se robó el cuerpo. Entonces Jesús los exhorta, ¿verdad? Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón. ¿Cuántas veces cristianos están así? Tardos de corazón. Como que les tarda para caer el 20, como decimos, ¿verdad? Como que tardan. Por allá, ¿verdad? A la semana les cayó el 20. Yo no sé, pero hay gente así. Hay gente que rápido no la capta. Hay cristianos que rápido captan las cosas de Dios y empiezan a hacer decisiones, empiezan a servir a Dios, empiezan a leer la Biblia, empiezan a orar, empiezan a ser fieles, empiezan a ofrendar, a participar en todo, ¿verdad? Eso es tremendo. Pero hay cristianos que no. Aquí están nuestros dos discípulos. Insensatos y tardos de corazón. ¿Qué palabras? Para creer lo que los profetas han dicho. Pero ellos, aún con todo eso, seguían con sus ojos velados porque todavía no sabían que era Jesús. Todavía no. Aún viendo, como dicen por ahí, viendo, no atinan, ¿verdad? Entonces Jesús hace un acto similar a la última cena que había tenido con los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Y fue después de eso que los ojos de ellos se les abrieron. Cuando tomó el pan y lo partió y les dio. ¡Ey, es el Señor! Pero cuando dice, ¡ey, es el Señor! Había desaparecido el Señor. Imagínense.
El Señor desapareció, pero ya se fue, pero era Él, empezaron a decir ellos. Los ojos de ellos fueron abiertos, dice en el versículo 31. ¿Cuántos están aquí esta noche? Muchas veces estamos ciegos ante los actos de Dios, las obras de Dios. Muchas veces no vemos a Dios, aunque Él está ahí, pero a veces no lo vemos. Él está ahí, hermano, hermana, junto a usted, en su momento de angustia. ¿Cuántos lo creen esta noche? Filipenses 2:13 dice en la palabra de Dios para todo: Dios está obrando entre ustedes. El profeta Isaías dice que Dios escucha antes que nosotros clamemos. O sea, Dios está ahí en el libro de Isaías 65, versículo 24. Isaías 65, 24, vea conmigo. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablen, yo habré oído. O sea, Él está ahí. Antes que nosotros pidamos, ya Él está ahí. Él llega antes que nosotros, mis hermanos. Aleluya. Cuando nosotros vamos, Él ya viene. Eso nos adelanta. Gloria a Dios. Luego dice, Él nos hablaba en el camino y nosotros ni en cuenta. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Aleluya. Dios muchas veces nos va a encontrar en el camino. Aleluya. Nos va a encontrar en el camino y la pregunta es, ¿estaremos ahí sensitivos cuando Dios nos encuentre? Cuando Dios encuentre a usted, ¿usted estará ahí para responderle a Dios o ya no estará ahí? Dios se muestra, mis hermanos, hermanas. Dios se deja ver. En el momento de más necesidad, Dios estará allí. Gloria a Dios. Jesús estuvo con estos dos de sus discípulos en el momento más crítico de sus vidas. Él estuvo con ellos. Y es en ese momento más bien sus corazones se encendieron para Dios, para el Señor. Porque ellos dijeron, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba y mientras nos abría las escrituras. O sea, ellos sentían, ¿verdad?, que no era una persona común la que les empezó a hablar acerca del Mesías, pero aún todavía, ¿verdad?, traían ahí una semilla de duda, de temor, de incredulidad. ¿Será el Señor o no será? ¿Será o no será? ¿Verdad? Hay gente así, inclusive hay cristianos así. ¿Será que sí lo que dice el pastor? ¿Será que Dios se va a mover? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios va a salvar a mi familia? Gloria a Dios. Y muchas veces ahí estamos, ¿no?, pensando, si ya los he invitado mucho y no quieren venir a la iglesia, ¿será que Dios me va a abrir puertas para ir para allá o me va a bendecir? ¿Será cierto? Dios lo dice, que sí va a suceder. Amén. Así estaban estos hombres, estos dos discípulos, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante, porque Dios está ahí, gloria a Dios. Quiero terminar leyendo los últimos versículos. Lucas 24, 33 al 35 dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Empezaron ellos a decir: sí, Jesús está vivo, el Maestro vive, resucitó, caminó con nosotros y nosotros, cabezones, no nos dábamos cuenta, pero caminó con nosotros, nos acompañó, comió con nosotros. Él está vivo, Él resucitó, créanlo, le dijeron estos dos discípulos para reafirmar esto. Que Dios nos ayude, iglesia, cuando Dios te encuentra en el camino. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Cristo. Amén. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado en reverencia a Dios, por favor. He predicado cerca cuando Dios te encuentra en el camino. Tremendo es esta historia. Esta historia, hermanos, nos anima a seguir adelante.
¿verdad? Nos anima a que en los momentos más críticos pensamos que el Señor no está ahí, pero el Señor está ahí. Él se va a encontrar. Usted puede encontrar muchas historias en la Biblia donde Dios se encontró con mucha gente. Yo le conté 3, de Abraham, de Jacob y de Gedeón, pero hay más historias donde Dios se encontró con las personas en los momentos más críticos de sus vidas. Aleluya, gloria a Dios. Dios se encontró con Saulo de Tarso en camino a Damasco y lo transformó en el apóstol Pablo. Cuando Dios se encuentra en el camino, ¿verdad? Debe usted entender que hay planes y hay propósitos para usted, y que lo que Dios va a hacer, Él apenas lo está comenzando. Dios va a hacer cosas grandes. Estos 2 discípulos pensaban que ya todo había terminado, pensaban que ya cada quien por su lado, pero eso apenas comenzaba. El avivamiento apenas iba a comenzar. La historia de la iglesia apenas iba a comenzar en el aposento alto, que hace días atrás prediqué de ello. Así es que realmente, iglesia, gloria a Dios, no sabemos los planes que Dios tiene, pero yo quiero decirle, amén, que podamos nosotros estar listos, porque Dios se va a encontrar con nosotros. Dios se encuentra ahí. Cuando usted está en los momentos más difíciles, Dios se va a encontrar con usted. Créalo esta noche. Que Dios nos ayude, gloria a Dios.